Bien, buenas noches con todos. Mi nombre es el doctor Medrano Álvarez y este es el Ateneo de Cirugía Oncológica, residente de Cirugía General del Hospital Lima Este Vitarte. Buenas noches con todos los que estamos participando aquí. En esta oportunidad vamos a presentar un tema muy interesante que nos lleva justamente a convocar a un invitado muy especial. El tema es cáncer de vesícula biliar, revisión actualizada que debemos conocer. Como ponente vamos a contar con la presencia del doctor José Lavado Valencia, él es residente de primer año de cirugía general del Hospital Lima Este Vitarte, y él también es miembro escrito de la Sociedad de Cirujanos Generales del Perú. Bienvenido, doctor José Lavado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Medrano. Como invitado especial contamos con la presencia del reconocido doctor Carlos Luque Vázquez. Él es cirujano general y oncólogo abdominal, cirujano general y cirujano oncólogo abdominal, con grados académicos de maestro en medicina y doctor en medicina, y director general de cirugía del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, también como profesor de posgrado de la Universidad San Martín de Porres. Muy buenas noches, doctor Carlos Luque, y muchísimas gracias por participar en este Ateneo de Cirugía Oncológica, doctor. Bueno, a continuación entonces vamos a dar inicio a la exposición de este tema que nos lleva a revisar un tanto también la parte actualizada, conociendo muy bien que esta patología nos lleva muchas veces a un final un tanto con no mucha satisfacción para el cirujano debido a su alta mortalidad y también complicaciones. Pero sin embargo vamos a enfocarlo desde el punto de vista de debemos nosotros tener en cuenta para los diagnósticos tanto en las tres etapas, preoperatoria, intraoperatoria y posoperatoria, y sobre todo qué novedades tenemos. Doctor José Lavado puede empezar. Tiene la opción de iniciar, doctor. Voy a compartir pantalla. Voy a agrandar pantalla. Y bueno, sí se ve, ¿no, doctor? Sí, perfecto. Continúa. Perfecto, bueno. Muy buenas noches con todos. Un agradecimiento especial para iniciar esta exposición al doctor Johan Medrano, que es mi tutor y también cirujano de nuestro hospital. También, bueno, doctor Carlos Luque, es un honor poder tenerlo acá presente en la ponencia que voy a dictar. Espero que les sea de mucho agrado. Y bueno, ya estaré escuchando sus comentarios a finalizar la exposición. Bueno, mi nombre es José Antonioni Lavado Valencia, soy médico residente del Hospital de Lima Este de Vitarte, soy residente de primer año y vamos a exponer el tema de cáncer de vesícula biliar. Revisión actualizada. ¿Qué debemos conocer? Bueno, básicamente los temas más importantes que voy a tocar, del tema 1 al tema 11. Bueno, lo que quiero explicar antes de iniciar todo esto es que, bueno, una de las partes que más me gusta y que justamente me orientó a la parte oncológica, conversando con el doctor Medrano, es que siempre hay que darle una introducción anatómica, ¿no? Porque básicamente es la pasta del libro que vamos a conocer en este tema. Y bueno, comenzaremos con la primera parte, que es la revisión anatómica, algo breve de 5 diapositivas nada más. Básicamente recordar que la vesícula biliar es un órgano, una víscera hueca que se encuentra a nivel del hipocondrio derecho. Está ubicada en la cara visceral del hígado, el cual, recordar que el hígado tiene dos caras, ¿no? Una cara diafragmática y una cara visceral. Se encuentra a nivel de dos segmentos, a nivel del segmento 4B, que es este de acá, y el segmento 5, muy bien, siendo este 4B también llamado lóbulo cuadrado, y bueno, el segmento 5, con su mismo nombre lo dice, ¿no? Siempre se encuentra entre los dos segmentos. Entonces, tener en cuenta que justo por hablando de ubicación anatómica, si hubiera un tumor a nivel de esta vesícula, podría extenderse hasta estos dos segmentos, es decir, al 4B y al 5. Entonces, tener en cuenta ello para posterior explicación luego. Recordar que aquí está la línea de Cantley, esa línea que va desde el borde de la vena cava inferior hacia el lecho vesicular, que nos divide en hígado derecho y en hígado izquierdo. Vistas a nivel de la laparoscopía, que nos van a servir para una colecistectomía laparoscópica segura, ¿no? Y a la vez recordar que una de las cirugías más hechas a nivel mundial es la colecistectomía laparoscópica. Se utilizan parámetros que nos dan seguridad para poder llegar a una extracción segura de la vesícula biliar.
Una de ellas, por ejemplo, es la línea o fisura de Rubier, ¿no? Que es esta de acá que marca, que mide más o menos de 2 a 5 centímetros, que nos dice que por encima de esta línea se puede realizar una colecistectomía segura y por debajo de esta línea ya es un lugar desconocido, ¿no? Un lugar en el cual no debe ser abordado. Bien, recordar también triángulos que nos van a servir para una colecistectomía segura, en el cual tenemos acá nuestro triángulo de Goudet-Rocco, es un triángulo de seguridad, en el cual está demarcado por el borde inferior del hígado, por la vía biliar principal y por el conducto cístico, cuyo contenido de este triángulo es nuestra arteria cística y también el ganglio de Mascagni. Y que por dentro de este triángulo de Goudet-Rocco encontramos también otro triángulo más, que es el famoso triángulo de Calot. Muy bien, el triángulo de Calot, cuyos límites son ahora la arteria cística, nuestro vía biliar principal, conducto hepático común y nuestro conducto cístico, ¿no? Entonces, estos triángulos nos sirven para un abordaje seguro de una colecistectomía. Muy bien. Y bueno, acá el área de Mussmann, que es un área en el cual corresponde al ángulo del conducto hepatocístico. Bien, otros parámetros, señores, que nos van a ayudar a una colecistectomía segura va a ser la visión crítica de seguridad, la visión de Strasberg. Esta visión, bueno, descrita por primera vez en los años 1900, nos habla de de poder describir básicamente tres cosas. Una, nuestro triángulo de Calot ya descrito, que a la vez nosotros al traccionar el infundíbulum de la vesícula, vamos a poder encontrar uno, el tercio inferior de la vesícula, y solo dos estructuras que van a ir hacia la vesícula. Aquí estamos hablando básicamente del conducto cístico y de la arteria cística. A esto nosotros lo llamamos también como la visión crítica de Strasberg. Y esta es una visión, bueno, mejor dicho, esta es una foto que yo pude registrar en nuestro propio hospital, ¿no? En el cual, básicamente la misma, ¿no? Que sale en el libro, la tenemos acá, ¿no? Entonces, traccionando el infundíbulum de la vesícula, podemos ver el tercio inferior de ella, y tenemos las dos, y solo las dos estructuras que entran, mejor dicho, hacia la vesícula biliar, ¿no? Nuestro conducto cístico y nuestra arteria cística. Y otro parámetro de seguridad, nuestro ganglio de Mascagni, ¿no? El ganglio cístico. Un ganglio de vital importancia en este tema de cáncer de vesícula, porque va a ser el primer ganglio que podría estar comprometido ante un CA vesicular. Muy bien, por acá tenemos la vesícula, el epiplon y la vía biliar no visible, ¿no? Que si por acá nosotros teníamos nuestra fisura de Rubier, todo de acá hacia arriba es altamente seguro para una colecistectomía, y de acá para abajo es área desconocida, área de no seguridad. Ahí está. Listo. Perfecto. Entonces, justamente, ¿no? Estábamos hablando de este ganglio, el ganglio de Mascagni, ¿no? Es aquel ganglio que también estaba como contenido del triángulo de Goudet, pero recordar que también, o sea, si bien es cierto, es el primer ganglio que nosotros podemos encontrar, vamos a encontrar más ganglios, ¿no? En este texto, por ejemplo, lo llamamos como ganglio cístico, en el cual, como todo ganglio tiene un drenaje, recordar que el ganglio cístico luego va hacia los ganglios pericoeleocianos. Estos ganglios pericoeleocianos van hacia los ganglios retroportales, o también podrían ir hacia los ganglios pancreatoduodenales. Estos ganglios retroportales o pancreatoduodenales pueden ir hacia los ganglios aortocavas, y estos ganglios aortocavas van a drenar hacia el conducto torácico, que posterior a ello van a ir al ángulo yugulo subclavio del lado derecho. Entonces, perdón, del lado izquierdo. Entonces, acá, ¿qué cosa tenemos que tener en cuenta acá? Que estos ganglios de Mascagni cístico, pericoledocianos, pancreatoduodenales, retroportales, o también los ganglios celíacos derechos, son ganglios que van a indicar que van a poder ser resecables. Si estos ganglios ya van, o si estamos hablando ya de ganglios aortocavas o ganglios que están alrededor de la mesentérica superior, si vemos que esos ganglios están comprometidos, ya van a ser una cirugía irresecable, que ya no se debe ir más allá de la cirugía, porque ya están comprometidos estos ganglios. Mientras estén comprometidos estos grupos ganglionares, sí podemos llegar a una cirugía resecable. Bien, entonces, ¿desde dónde comienza todo? ¿Desde dónde comienza todo el drenaje linfático de nuestra vesícula biliar? Va a comenzar a nuestro ganglio de Mascagni, a nuestro ganglio cístico, y posterior a los pericoledocianos, que deben ser resecados si es que estamos a tiempo de hacer una colecistectomía extendida, que ya lo vamos a hablar luego también. Y acá la imagen que representa ahí. Otra cosa más, si nosotros estamos ante un caso de sospecha de cáncer de vesícula y queremos
y tenemos, ¿no?, de hacer la oportunidad de hacer una biopsia en frío, podemos agarrar previamente a toda la cirugía a hacer biopsia de los ganglios aortocavas, ¿no? Y esto nos podrían dar dos caminos, ¿no? Si podemos realizar la colecistectomía con seguridad, o si ya la cirugía está diferida, ¿no? Entonces, esa es otra importancia también de este grupo ganglionar, ¿no? Los aortocavas. Bien, voy a sacar esto de acá, que esta pantallita está molestando. Ahora sí, perfecto. Tenemos acá que conocer que nuestra vesícula biliar está conformada por 3 áreas, ¿no? Un fondo de la vesícula biliar, un cuerpo de la vesícula biliar y un cuello, ¿no? El cuello también llamado infundíbulo, que posterior a ello hay un saco, el saco de Hartmann, que ya continúa con el conducto cístico. Entonces, si nosotros hacemos un corte histológico de ellos, señores, vamos a encontrar acá las capas histológicas de la vesícula biliar. Recordar que la vesícula biliar es la única víscera de todo el tubo digestivo que no tiene submucosa. Bien, que eso más bien al contrario va a ayudar a poder distenderse más para la acumulación de bilis. Entonces, en las partes de la vesícula biliar van a ser la mucosa, van a ser la capa muscular y van a ser la serosa o la adventicia. Que esto va a depender si estamos hablando de la cara peritoneal, ¿no? Que esa va a ser la capa de la serosa, y estaríamos hablando también de la capa de la adventicia, si es que es la cara que va hacia el hígado. Entonces, teniendo en cuenta esto, nosotros vamos a tener lugares que pueden estar comprometidos, dicho cáncer, ¿no? Entonces, por ejemplo, si estamos agarrando que solamente el NM compromete la lámina propia, estaremos hablando de un T1A. Si estamos hablando de que compromete la capa muscular, estaremos hablando del T1B. Si ya estamos hablando que está agarrando tejido conectivo, ya estaremos hablando de un T2. Si estamos hablando que está agarrando ya un órgano vecino, como por ejemplo el hígado, que es el órgano vecino más frecuentemente invadido, va a ser un T3. Y si ya estará agarrando otros órganos, o múltiples órganos, más de 2, como el estómago, el colon, el duodeno, ya estaríamos hablando de un T4. Bien, entonces, recordar también que la vesícula biliar, a través de los años, ya en pacientes que tienen colecistitis crónica calculosa, se evidencian unos senos, que son los senos de Rokitansky-Ashok. Esos senos de Rokitansky-Ashok, quiero señalarlo acá con mi flechita, que ahí está. Estos senos de Rokitansky-Ashok son invaginaciones que van a agarrar desde el epitelio, que pueden comprometer hasta la capa muscular. Entonces, hay que tener en cuenta, porque lo voy a detallar más adelante, que estos senos de Rokitansky-Ashok, justamente ahí a veces está comprometido con las células neoplásicas. Entonces, ahí, si yo veo que solamente está a nivel in situ, pero a nivel del seno de Rokitansky-Ashok, ¿qué decisión se debería hacer? Lo dejo ahí en pregunta por el momento, lo responderé en las diapositivas siguientes. Bien, tocaremos ahora el segundo punto, que... me faltó algo importante. Tenemos acá entonces ya descritas las partes de la vesícula biliar. El cáncer más comúnmente, por frecuencia que se ve en la vesícula biliar, es el adenocarcinoma. Bien, y otra cosa más, que normalmente suele comprometer más frecuentemente a nivel del fondo de la vesícula. En un segundo puesto sería el cuerpo y en un tercer puesto sería el cuello o el fundíbulo. Y esto nos pone en bastante desventaja, porque si comienza a nivel del fondo, es muy difícil que genere clínica, porque la clínica recién se ve cuando hay un cuadro obstructivo. Entonces, acá nos ponemos a pensar y decimos, esto quiere decir que nosotros al diagnosticar cáncer de vesícula biliar ya muchas veces lo diagnosticamos en etapas avanzadas. Y la clínica, si se presenta, también va a estar en una etapa avanzada, porque normalmente va a tener un componente asintomático. Entonces, el mensaje en esta diapositiva es, uno, que normalmente el cáncer de vesícula biliar es adenocarcinoma, y en esto, el área más comprometida es en el fondo de la vesícula biliar. Bien, vamos a la epidemiología, señores. Acá vamos a ver que con respecto a ello, se diagnostican más o menos de 6.000 a 7.000 casos nuevos de cáncer de vesícula biliar en Estados Unidos, siendo mayor frecuencia en mujeres, a diferencia de los hombres, en todas las poblaciones y en todas las áreas geográficas, que normalmente van de 3 a 1. La incidencia va a aumentar con la edad, o sea, se ve más en mujeres adultas que en mujeres jóvenes. Y en Perú se ha visto un predominio en la zona del sur andina, que ya les mostraré un cuadrito, ya que está el cuadrito, bien. Entonces acá tenemos nuestro Perú, en el cual estamos viendo que a nivel de la zona sur, pero en la zona alto andina, se puede evidenciar que hay mayor casos de cáncer de vesícula biliar.
¿no? Estamos hablando de las provincias de Arequipa, estamos hablando de las provincias del Cusco, y también y del Puno. Muy bien, entonces, esos son los lugares donde se ha podido ver que ha habido mayor incidencia de cáncer de vesícula biliar. Y si nosotros nos vamos más al vecino, es decir, a Chile, o en Bolivia, vamos a ver que todavía ahí hay más cantidades de casos de cáncer de vesícula biliar. ¿Y eso a qué se deberá? Bueno, básicamente la respuesta hasta donde se ha podido ver es que ellos llevan un mayor consenso y un mayor eh, registro de los cánceres que se han podido diagnosticar. A diferencia del Perú, que todavía está en estudio, hay provincias que no detallan, bueno, no detallan los casos que se deberían registrar, ¿no? Entonces, esa es básicamente la razón. No es que Chile y Bolivia tengan más casos, no simplemente que ellos tienen mayor consenso y registro de ello. Pero lo que se ha podido registrar acá en Perú, pues ese es el mensaje, ¿no? Que en la zona sur altoandina es donde mayor se han encontrado los casos de cáncer de vesícula biliar, desde el punto de vista epidemiológico. Ahora, ya desde otro punto de vista general, ¿no? Vamos a ver que el puesto número 15 en cáncer en Perú, en el 2018 se ha visto que ahí está nuestra vesícula biliar, ¿no? Y si estamos hablando ya de solamente mujeres, va a estar en el puesto 2. Muy bien, ya justamente ahí en empate del cáncer de útero. Entonces son cositas son mensajes que se deben llevar por estas diapositivas. La etiología, señores, va a estar también dada a través de dos grandes ramas. La más frecuente de ellas, habíamos hablado de un adenocarcinoma, pero este adenocarcinoma tiene una historia de bastantes años atrás. Es decir, estamos hablando de aquella mujer adulta que tiene una historia de colicistitis crónica calculosa de más o menos de 10 a 15 años, en el cual vemos acá una vesícula normal, común y corriente, que ya quizás tuvo su cálculo, empezó su cuadro de colicistitis crónica, y pasan los años, pasan 5 años, ese epitelio vesicular va tomando otra forma, una forma ya metaplásica, pasan los años, 5 años más, toma una forma displásica, pasan 10 años más y ya evolucionó a un carcinoma in situ. Muy bien, y si siguen pasando los años, podría ya ser un carcinoma invasivo. Entonces, ese es el contexto del cuadro clínico previo, ¿no? A poder diagnosticar ello, ¿no? Y que tenemos que nosotros tener presente a ese escenario, ¿no? Otra vez lo repito, mujer adulta que presenta un cuadro de 10 a 15 años de colicistitis crónica calculosa. Muy bien, demostrado por, obviamente, un litro y una inflamación crónica. Ese es el cuadro común. Entonces, en algunos casos, ya en pocos, se ha podido ver que ahí ha habido una proliferación glandular ya en masa, pero que estaba registrado como baja incidencia en él. Bien. A ver, vamos a ver por aquí. Entonces, acá tenemos que tener en cuenta que este es un epitelio normal de la vesícula, en el cual vemos acá cómo hay un cuerpo extraño, en este caso en la vesícula, o un lito, una piedra, que está constantemente generando apoptosis de las células epiteliales cilíndricas, que a través de los años se hace regeneración, en el cual llega un momento que genera una mutación de un gen que ya está registrado acá, el gen TP53, es el responsable de la mutación, en el cual ya esa regeneración se vuelve anormal y va a pasar a generar una mutación a nivel de metaplasia, luego a displasia y carcinoma in situ. Bien, entonces, ¿puede ser el hito? Sí, puede ser el hito, pero también pueden ser otros agentes, ¿no? Por ejemplo, se está registrado también que la salmonela es un agente también de inflamación crónica que puede llegar a la vesícula biliar. Otras bacterias también, como el Helicobacter pylori, también está registrado que pueden llegar a inflamación crónica del epitelio cilíndrico, ciliado de la vesícula biliar. Bien, entonces, si nosotros tenemos ya un carcinoma in situ, tenemos que diferenciar cómo sería su medio de diseminación. Bueno, ya habíamos detallado una de ellas, la más importante es la vía linfática, ¿no? Que nuestro famoso ganglio de Mascagni, el ganglio cístico, es el quien inicia el primer drenaje de la vesícula biliar, que posterior a ello va a los ganglios pericoleocianos, pero también hay a través de otros tipos de invasión, ¿no? Puede agarrar la vía intraperitoneal, la vía vascular,
neural y intraductal, ¿no? Y estas tres últimas van a estar relacionados a lo que está alrededor de la vesícula, el segmento 4B y el segmento 5, es decir, el hígado. Entonces, a través del hígado, por estas vías pueden iniciar diseminación. Y justamente lo que estábamos detallando acá, que es la vía regional, ¿no? Que va a ser la más frecuente, que obviamente va a ser regional, estamos hablando básicamente del hígado, y si ya estamos hablando ya básicamente de metástasis, en primer lugar va a ser el hígado y en segundo lugar va a ser los ganglios. En tercer lugar podrían ser órganos vecinos, como por ejemplo el duodeno, la rodilla del duodeno, el ángulo hepático del colon, el estómago en su curvatura menor, y obviamente el peritoneo, ¿no? Entonces, vemos acá que el compromiso linfático es a través de un 60% de los casos, mientras que el compromiso del hepático viene a superar ello, llegando hasta un 86% de los casos. Y, pues, si estamos hablando de diseminación a distancia, esto ya va a estar relacionado a una enfermedad avanzada, que va a estar relacionado a ella por las venas retroperitoneales, ¿no? Es decir, esos ganglios aortocavas van a estar también muy relacionados a esto, porque pues van a partir de ahí ya expandirse hacia otros órganos. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgos? Y acá voy a seguir insistiendo con las mismas palabras que estoy repitiendo hace un momento, ¿no? Es, primero, que sea mujer, pero no una mujer puberta, no una mujer fértil, ¿no? Y es una mujer mayor, una mujer que ya está por encima de los 50 años, alrededor de los 50 años. Tener en cuenta que tampoco es cualquier mujer, si estamos acá en Perú, normalmente no es una mujer costeña, ¿no? Es una mujer de la zona altoandina, es una mujer de la sierra, ¿muy bien? Y que normalmente no es una mujer de la zona norte, puede ser mayormente, frecuentemente, una mujer de la zona sur. Muy bien, tener en cuenta también de la cantidad ¿cómo se llama? Y del volumen que tiene ese lito. Normalmente los litos que superan los 3 centímetros suelen ser un factor de riesgo para promover lo que es un CA de vesícula biliar, relacionados en un 85% de los casos, miren con ellos, señores. Y a la vez, tenemos que tener en cuenta, pues, que deben haber otros factores que pueden promover inflamación crónica, que no necesariamente tiene que ser una piedra. Puede ser también, como habíamos dicho, un origen bacteriano, el Helicobacter pylori, salmonella, puede ser también otras enfermedades como una colangitis esclerosante primaria. De todas las colecistectomías laparoscópicas, en un porcentaje se puede uno encontrar con una vesícula en porcelana. Y esa vesícula en porcelana, en un 20% de los casos, puede estar asociado a un cáncer de vesícula. Entonces, tener en cuenta también los casos de vesícula en porcelana, tener frecuente también la colicistitis hialina, que es una vesícula en porcelana incompleta, y otros casos como colicistitis granulomatosos. Entonces, estos son factores que generan inflamación crónica. Crónica hablando de años, de 10, 15 años por lo menos. Entonces, otros factores también que van a estar relacionados a ellos son los pólipos, ¿no? No solamente hablamos de un pólipo, sino también pueden ser varios pólipos, y sobre todo si ese pólipo mide mayor a 1 centímetro, pues es un factor de riesgo. Si en ese pólipo se le hace seguimiento y se ve que tiene un crecimiento rápido, si son sésiles o si son solitarios, y peor aún, si hay un pólipo y a la vez también un cálculo, se considera un factor de riesgo que hay que tener en cuenta. Habían factores ambientales también, como hace unos años se utilizaba como medio de contraste el Tolotrast, que estaba relacionado también a promover el cáncer de vesícula, actualmente ya no se utiliza. Y ahora último, pues, en vista de la pandemia, que a todos nos puede llegar, que es la obesidad, la obesidad abdominal está relacionado también como predictor de inflamación crónica sistémica hacia el cáncer de vesícula biliar. Bien, entonces, ¿cómo es el cuadro clínico de un paciente con cáncer de vesícula biliar? Pues si estamos hablando de un cáncer temprano, básicamente el paciente no va a sentir nada. Señores, el paciente con cáncer de vesícula es totalmente un paciente asintomático. No sabe que tiene eso, no tiene ningún síntoma. ¿Nos debemos preocupar si el paciente hace síntomas? Sí, porque normalmente si ya hace síntomas, ya hay un compromiso avanzado. Ya posiblemente la cirugía no sea una opción a seguir, básicamente ya quizás ahí solamente se hace terapia paliativa. Y nosotros tenemos un paciente que ya hizo ictericia, pues básicamente ya es un criterio de irresecabilidad, ya no pasa como criterio para hacer una cirugía, ¿verdad? Obviamente como todo tipo de neoplasia, pues va a tener pérdida de peso, se puede ver una masa palpable, porque estamos viendo que el fondo de la vesícula, que es la parte que usualmente podría ser palpable,
si está con compromiso o el crecimiento extrínseco puede ser palpable en esos casos. Y bueno, el dolor abdominal por compromiso obstructivo también. Bien, entonces, estamos sospechando nosotros, señores, en un cáncer de vesícula biliar. ¿Qué debemos pedir? En nuestro laboratorio, definitivamente tenemos que pedir un hemograma, tenemos que pedir un perfil hepático, un perfil de coagulación. Se ha visto que algunos marcadores tumorales pueden ser solicitados, mas no están actualmente como una ayuda definitiva para poder llegar al diagnóstico, pero se puede pedir el CA-199 y el antígeno carcino embrionario. Pero lo que más nos va a ayudar a nosotros son las imágenes. Las imágenes, o sea, como habíamos comentado con el doctor Medrano, ¿no? Ser amigo del radiólogo para este tipo de diagnóstico va a ser fundamental. Entonces, entre ellos, dos son, para mí, lo más importante es la ecografía, que es un examen que sí va a ser operador dependiente, pero que nos va a ayudar bastante a poder ver si hay algún tipo de masa, algún tipo de adenopatía ahí asociado, y pues definitivamente posterior a ello o paralelo a ello se puede tomar una tomografía tóraco-abdominopélvica. Muy bien, esto para poder ver el grado de extensión local y también a distancia, ¿no? Porque podría haber hecho metástasis a otros órganos como lo habíamos dado. Y también para poder ver si que el tumor puede tener algún grado de resecabilidad. Bien, el PET también nos va a ayudar porque esto nos puede también dar algún aviso de que si hay una diseminación oculta. Muy bien, entonces eso también nos puede ayudar. Ok, entonces acá, señores, tenemos dos estudios del mismo paciente, una ecografía abdominal y una tomografía, en el cual el paciente actualmente, este paciente X está totalmente asintomático. Vemos que acá estamos viendo que el fondo es el tumor comprometido. Tenemos acá nuestra imagen compatible con tumoración. Acá también vemos cómo está, que a nivel del fondo se evidencia ello. Y pues ya con eso tenemos nuestra sospecha ya a través de imagen, que sí estamos hablando que hay un tumor a nivel de la vesícula biliar. Bien, a ver. Listo. Entonces, acá tenemos ya otra tomografía en la cual estamos evidenciando que ya hay a nivel compromiso de los ganglios. Muy bien, acá tenemos tener en cuenta que hay un componente obstructivo extrínseco que está ya comprometiendo y estenesando la vía biliar principal. Entonces, acá ya también nos da otro panorama para ver si realmente vale la pena ingresar desde el punto de vista quirúrgico, ¿no? Y el PET que habíamos visto más que todo para tratar de ver si hay algún tipo de metástasis oculta, ¿no? A veces hay momentos que a través de estas imágenes no se pueden ver si hay otro tipo de metástasis, pero ahí es donde viene el PET, que nos puede diferenciar si hay algún tipo de metástasis, sea en peritoneo, sea en estómago, sea en duodeno. Es justamente para ver, el concepto acá del PET, describir metástasis oculta. Eso es lo que nos tiene que ayudar acá. Y obviamente, bajo visión directa, ¿no? Si a través de eso no encontramos nada, pero seguimos sospechando, podemos entrar a través de una laparoscopía diagnóstica, ¿no? Entrar a través de una cámara por vía, laparoscópica y determinar, ¿no? Bajo visión directa, a ver qué podemos encontrar, ¿no? Y se puede ver que en un 20% de los casos se puede determinar si el caso ya es irresecable, ¿no? Simplemente visualizar, ver y decir, ok, no, esto no es para cirugía, ¿no? Pero muchas veces nos puede ayudar porque a través de ello podemos hacer simplemente biopsias por congelación, ¿no? Y como habíamos dicho, ¿qué ganglios son los que nos quieren a nosotros poder diferenciar si esto es tributario de resecabilidad o no? Es biopsia de los ganglios aorto-cava. Si yo veo que estos ganglios están comprometidos, ok, ahí termina mi cirugía de laparoscopía diagnóstica y lo dejo para cirugía para manejo paliativo. Pero si no están comprometidos, ok, esto me da más fuerza y vamos entonces a la cirugía, ¿no? Vamos a nuestra colecistectomía extendida o total, que ya lo vamos a detallar luego. Pero es importante, porque esto me bajaría, si no tuviera este paradigma de poder ver, ¿no? Si hay compromiso de los nódulos aorto-cava, pues me disminuiría la morbilidad parietal, ¿no? Para no hacer una cirugía en vano. ¿Y qué pasaría si yo entro a través de la cámara laparoscópica y me encuentro con una siembra peritoneal? Ahí queda, ¿no? Ya no sería más, ¿no? Porque ya estamos hablando de que ya hay compromiso ya sistémico, ya el paciente ya tiene un cáncer avanzado. Entonces, con eso ya evitamos. Obviamente, de todas maneras, hay que hacer biopsia de los ganglios, pero ya con esto, pues, el diagnóstico ya está casi hecho, ¿no? Entonces, señores, acá tenemos que tener en cuenta definitivamente
ante qué escenario nosotros nos podemos dirigir, ¿no? Permíteme un ratito que me salió una pantalla. Bueno, ya lo dejo acá. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que nuestra clasificación TNM va de acuerdo al compromiso histológico, obviamente, y también hasta qué grado puede llegar a estar comprometido, y de acuerdo a ello lo podemos clasificar, ¿no? Si tenemos el T1, ¿no? El T1 lo vamos a dividir en dos, en T1A y en T1B, siendo el T1A aquel compromiso que llega hasta la lámina propia, y el T1B aquel compromiso que llega hasta la capa muscular. Bien, tenemos ahora más allá el T2, que se puede dividir en T2A y en T2B, siendo el T2A cuando la cara de la vesícula biliar, la cara peritoneal, está comprometida, o si la cara hepática está comprometida. ¿Y en qué me diferenciará esto? Bueno, vamos a ver que mejor pronóstico tiene la T2A, la que compromete la cara peritoneal, porque la cara hepática, que es comprometida, que es la T2B, tiene peor pronóstico porque se sobreentiende que ya ha habido diseminación del parénquima hepático, y ahí es más fácil la diseminación a través perineural, vascular. Entonces, ya se ha estudiado que esto tiene menor pronóstico de vida. Bien, tenemos la clasificación T3, el cual ya acá agarró un órgano vecino. Obviamente nuestro primer órgano vecino acá podría ser el hígado, por regional, por ser regional ahí en ese lado. Y ya el T4 es pues cuando ya agarra dos o más órganos, ¿no? En este caso está el duodeno, y acá los ganglios aortocados, por ejemplo, ¿no? Entonces, importante conocer esta clasificación, porque cada uno tiene un pronóstico de vida diferente, y un manejo diferente. Bien, seguimos acá. Entonces, acá tenemos nuestra vesícula biliar, tenemos nuestro corte histológico, en el cual estamos viendo acá que en la etapa 0, estamos hablando de un carcinoma in situ, estamos hablando del T1, el 1A, cuando invade solamente la lámina propia, el T1B, cuando invade solamente la capa muscular, el 2, cuando agarra el lado peritoneal, el 2A, y el 2B, cuando agarra el lado hepático. Bien, y ya estamos hablando también del 3, que el 3A, cuando es un tumor que puede agarrar, si estamos hablando de un ganglio, ya estaríamos hablando del N1, que puede ser de 1 a 3 ganglios, y a nivel del 4, que también puede ser, bueno, 4A y 4B, que ya va a ser un N2 cuando estamos agarrando más de 4 ganglios comprometidos, y puede ser M1 también cuando ya hay metástasis a distancia. Bien, entonces esta es la clasificación TNM, en el cual tenemos que tenerla muy presente, porque de acá va a depender muchas cosas también, sobre todo en las primeras etapas, las etapas iniciales. Ok. Entonces, el tratamiento pues va a ser acá importante porque nos van a ayudar a poder ver según el estadio en el cual estamos nosotros queriendo entrar, ¿no? A buena hora, el primer estadio, el estadio 1, va a tener un tratamiento quirúrgico, muy bien, va a ser una colecistectomía. El estadio 2, el estadio 3 van a ser quirúrgicos, sí, pero con adjuvancia, es decir, va a tener acá la quimio y la radioterapia. Y ya solamente el estadio 4, cuando ya hay metástasis a distancia y hay compromiso de más de 4 ganglios, ¿no? O 4 nódulos, pues ahí solamente es tratamiento oncológico, ¿no? Quimio, radioterapia. Bien, y cuando hablamos de tratamiento quirúrgico, ¿no? Que es lo que más nos importa acá, ¿a qué nos referimos con tratamiento quirúrgico? Pues definitivamente extirpar la vesícula biliar, hacer una colecistectomía. Bien, pero también vamos a ver que podemos llamarla también a otro tipo de manejo quirúrgico, la colecistectomía extendida. Estamos hablando de resección hepática en bloque, muy bien, que vamos a tener de dos tipos: segmentectomía o resección en cuña, que ya lo hablaré en un momento. Tenemos que hacer definitivamente una linfadenectomía, hacer una resección de todos los ganglios, desde el ganglio de Mascagni hasta los ganglios pericoleocianos, y pues hacer una resección de la vía biliar. Y la neoayudancia, que ya habíamos hablado, que es la quimio y la radioterapia. Ok, entonces, estamos hablando que en los posoperados que están en estadio T2N1, considerar definitivamente una quimio y radioterapia, y en los posoperados que ya se hizo cirugía con respeto de márgenes, hacer también una quimio y radioterapia. En los que ya hay criterios de irresecabilidad, porque en fin de cuentas ya encontramos que hay una metástasis a distancia, y hay mayor compromiso de 4 ganglios, ya es un T
T3, T4, perdón, que puede ser ya en N2, pues definitivamente acá solamente el tratamiento es paliativo, ¿no? Y se ha visto con la gemcitabina que puede prolongar un poco la vida del paciente. Ok, acá nuestro tema, lo más interesante, pues habíamos dicho cuando estamos hablando de un carcinoma in situ y un T1A, es decir, aquel que compromete la lámina propia de la vesícula biliar, el tratamiento indicado acá es la colecistectomía. Bien, y si estamos hablando de un T1B, es decir, aquel que compromete la capa muscular, aquel que compromete la cara visceral, o mejor dicho, agarra un órgano vecino como el hígado, acá se debe hacer cirugía radical. ¿No? Estamos hablando de una policistectomía extendida, que es la resección hepática en bloque, más una linfadenectomía portal. Bien, y siempre, pues, hacer los márgenes de seguridad. Bien, entonces acá, señores, lo que yo quiero compartir con ustedes es que básicamente hay dos formas de hacer eso. Una, hacer la segmentectomía, que habíamos hablado en las primeras diapositivas, ¿no? La vesícula biliar se encuentra entre el segmento 4B y el segmento 5, en el cual se dice acá que se puede sacar esos dos segmentos, hacer la segmentectomía en bloque, o hacer una resección no anatómica, es decir, no que van de acuerdo a los segmentos, sino hacer una resección en cuña. Bien, obviamente se dice que deben hacerse esto con 3 centímetros para márgenes de seguridad y hacerlos en forma triangular, en el cual lo importante acá es tener márgenes ceros, o sea, buenos márgenes de seguridad. O sea, lograr un R0. Entonces, señores, de acuerdo a esto, yo quería comentar, bueno, sí, antes de llegar a esta diapositiva, yo quería comentar cuál de los dos escoger, ¿no? Creo que los cirujanos acá nos podrían decir, ¿no? Cuál quizás podría ser. En teoría, si yo me baso solamente en la lectura, me iría a la resección anatómica, ¿no? Porque respetan va de acuerdo a los segmentos anatómicos del hígado, pero estamos hablando de que es una cirugía más invasiva, ¿no? Puede aumentar la morbilidad parietal porque es mayor. Pero se ha visto que en realidad es menos invasiva en el sentido desde el punto de vista de la morbilidad parietal, la resección en cuña, y van bien, no hay cambios, o sea, mejor dicho, el pronóstico es el mismo, desde el punto de vista la recidiva neoplásica, por decirlo así, ¿no? O sea, el pronóstico es el mismo, por lo que creo que más se practica la resección en cuña, porque es menos, no es tan agresiva. Bien, entonces acá estamos viendo la resección hepática en bloque. Miren cómo se está resecando la vesícula biliar junto al segmento del hepático. Y miren cómo queda la pieza anatómica. Bien, acá se está haciendo una resección en cuña, en el cual, bueno, más o menos esto es lo que tenemos que llevar básicamente, más los linfonodos, anatomía patológica. Y bueno, pues, como se mencionó, ¿hay alguna diferencia según este cuadro comparativo? Pues no. No hay ninguna diferencia si es que yo hago una resección en cuña o una segmentectomía, ¿no? La única diferencia es que la segmentectomía es más agresiva que la resección en cuña. ¿Qué más? Bueno, la linfadenectomía es algo que sí o sí tenemos que hacer. Es necesario saber si hay compromiso de los linfonodos aorto-cava. Es totalmente necesario porque de acuerdo a esto, básicamente nos da la puerta de entrada si es que vamos a hacer la colecistectomía o no. Por lo que se debe iniciar siempre haciendo la biopsia de ellos. Y bueno, si yo tengo un N1 no va a contraindicar la resección total, pero va a tener un pobre pronóstico porque ya está en un estadio avanzado. Y el estadiaje adecuado nos requiere que mínimo debemos enviar 6 ganglios. Muy bien, 6 ganglios. Obviamente comenzando por el ganglio de Mascagni. ¿Listo? Entonces, recordar cómo es el drenaje linfático, ¿no? Comienza por acá, el ganglio cístico, va a los ganglios pericoleosianos, va a los ganglios periportales o retroportales, luego a los pancreatoduodenales, y terminan a los aortocavas y a los mesentéricos superiores. Posterior a ellos, todo eso va al conducto torácico, que desemboca a nivel del ángulo yúgulo subclavio izquierdo. Muy bien, estamos hablando de un N1 cuando hay compromiso de 1 a 3 linfonodos, y estamos hablando de un N2 cuando hay compromiso de más de 4 linfonodos, de 4 para adelante. Bien, entonces, el cáncer de vesícula biliar, con respecto a la anatomía patológica, es aquella otra especialidad que así como tenemos que tener
una muy buena comunicación con el radiólogo previo a la cirugía. Durante y después de la cirugía tenemos que tener una comunicación plena con el patólogo. Muy bien, porque entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que si tenemos un paciente sospechoso de cáncer de vesícula biliar, tenemos que enviar definitivamente, sea el lugar donde estemos, enviar la muestra de anatomía patológica. Muy bien, que incluya pues un mapeo completo de la vesícula biliar, que esto en el cual ya se debe encargar el patólogo, con la descripción previa en el cual nosotros ya le estamos solicitando, y va a depender el factor pronóstico de acuerdo a la profundidad de la invasión, a los compromisos de los senos de Rokitansky-Aschoff, si hay ya de por sí una displasia multifocal, si hay compromiso de la pared hepática o peritoneal, y sobre todo los márgenes del conducto cístico. Bien, estas son cosas que debe describir definitivamente el patólogo y que nos va a ayudar como factores pronósticos para definir, ¿no?, la conducta de nuestro paciente. Pues definitivamente estábamos hablando, ¿no?, que el compromiso o el pronóstico va a ser muy diferente si estamos hablando del T2A y el T2B, porque estamos viendo que en el T2B ya básicamente está en continuidad con el hígado, y en el hígado están los vasos sanguíneos, están las vías biliares, intrahepáticas, está la región periductal, perineural, perdón. Entonces es más frecuente que a este nivel en el T2A, perdón, en el T2B, tenga mayor compromiso metastásico, a diferencia del T2B, porque el T2B básicamente solamente va hacia el peritoneo y se ha visto que tiene un mejor pronóstico de vida. Bien, acá básicamente ya estamos hablando de nuestros 4 estadios. Vemos que acá el carcinoma, bueno, comenzando, en realidad son 5, ¿no? Comenzando con el 0, que es el carcinoma in situ. Vemos que pueden llegar hasta un 100% de sobrevida después de 5 años de diagnosticado dicho cuadro. Vemos que el T1A y el T1B también pueden llegar al 100% de vida, pero ¿por qué llegamos a 80? O sea, ¿por qué ponemos 80? ¿Por qué el rango es de 80 a 100 y no 100? Entonces, ¿por qué hay ese 20% que está libre? Entonces, se postula que básicamente puede ser que justamente sea desde el carcinoma in situ o en estas áreas que pueden estar comprometidos, hayan llegado justamente a nivel del seno de Rokitansky-Aschoff. Entonces, por eso se postula ese rango, porque si ya está en el seno de Rokitansky-Aschoff, ya vemos que ahí ya genera, muchas veces ese seno, esa invaginación que genera el seno puede llegar hasta la parte de la región de la serosa, ¿no? O sea, puede sobrepasar la capa muscular. Y ahí ya cambia el pronóstico de sobrevida, ¿no? Porque si estamos hablando que en el T2A o T2B, ya miren, pueden llegar máximo hasta 75% de supervivencia. Y si vamos bajando más, pues va bajando más también la supervivencia. Ya el paciente en 5 años, pues solamente el 50% llega vivo. Ya si estamos hablando del 3B, el 8%, entonces pronóstico bajo. Y por desgracia, señores, nosotros a veces lo encontramos a este nivel. Entonces, porque el paciente no hace clínica, ¿no? Muchas veces el paciente entra por una cirugía electiva o por una cirugía de emergencia, se lo opera el paciente y miren, esto es lo que puede pasar después. Bueno, seguimos avanzando. Entonces, los escenarios diagnósticos. Señores, esto es muy importante porque definitivamente yo, que me estoy formando para ser un cirujano general, tengo que tener en cuenta que puedo estar ante un cáncer de vesícula y me puedo estar en cualquiera de esos 3 escenarios. Entonces, obviamente, el escenario ideal que yo creo que a todos nos gustaría estar es en el escenario prequirúrgico, ¿no? En el preoperatorio, ¿no? En el cual acá, antes de la cirugía, nosotros podemos estadificar a nuestro paciente para poder darle un manejo óptimo. Bueno, en algunos otros casos puede ser que todo nuestro prequirúrgico ha salido normal y nos encontramos ante un cáncer de vesícula dentro de la cirugía, ¿no? O puede ser otro escenario, se sacó la vesícula sin dificultades, no hubo ninguna incidencia, ni en el pre ni en el intra, y viene el paciente en su control con el informe de anátomo patológico, y oh caray, ¿no? O sea, nos llega que estábamos frente a un cáncer de vesícula. Entonces, y nos da un estadio a veces un poco avanzado, que todavía puede ser criterio para entrar a sala nuevamente. Entonces hay que
tener en cuenta acá si es paciente para una re-resección, muy bien, porque ya lo hablaremos en otras diapositivas. Entonces, vámonos al el escenario ideal, ¿no? Que a todos nos gustaría estar, quizás, ¿no? El preoperatorio, el prequirúrgico, ¿no? Entonces, una vez más, poniendo el caso clínico, ¿no? Aquella mujer de 50 años con antecedente de colecistitis crónica calculosa, ¿no? Que ya tiene un tiempo de evolución de 10 a 15 años, ¿no? Hay que estar atento con ese tipo de pacientes, o aquella paciente que ya está, que viene con una ictericia, y ya está con las escleras amarillas, ¿no? Entonces, si el paciente ya tiene un cuadro obstructivo de la vía biliar principal, pues es muy probable que ya tenga un cáncer avanzado, ¿no? O sea, ya no hay nada que hacer, ya no hay que operar nada, básicamente que vaya a oncología para su tratamiento ayudante. ¿Qué imágenes nos van a ayudar acá? Pues las imágenes sospechosas de ecografía que pueden, nos van a ayudar para lograr una buena resección y un plan quirúrgico, ¿no? Un plan quirúrgico para ver si realmente vamos a hacer solamente una colecistectomía o una resección hepática en bloque. Muy bien, más una linfadenectomía. Entonces, todo eso va a estar ya prediagnosticado a través de las imágenes porque pueden ver que ya se haya visto una adenopatía regional, una vesícula con paredes gruesas, irregulares. Entonces, eso nos puede llevar, pues, ¿no? A ello. Y los criterios de irresecabilidad, pues, van a ser aquellos que ya tienen carcinomatosis, ya hay compromiso de los ganglios paraórticos, hay metástasis múltiple o a órganos a distancia, ¿no? Que obviamente las imágenes no van a replicar eso. El TEP nos va a ver, pues, esas metástasis ocultas que a veces no se ven a través de otras imágenes. Entonces, con eso nosotros decimos, este paciente no es tributario para una cirugía. Entonces, ¿qué signos de alarma nosotros tenemos que tener en cuenta para un paciente que va a entrar a cirugía? Pues, ¿no? Aquella vesícula biliar que tiene paredes gruesas, paredes irregulares, aquella vesícula que tiene un pólico mayor a 1 centímetro, aquella vesícula que a veces no se visualiza por imágenes, pero que obviamente pues no ha sido operado, entonces algo está pasando. ¿Qué está pasando? Que la vesícula no se está mirando. Entonces, hay que tener, esos son signos de alarma. Linfadenopatía regional, linfadenopatía también de la vía biliar principal, que tenga una vesícula, que sea que haya un absceso hepático, un absceso perivesicular atípico, muy bien, que sea una vesícula en porcelana, que haya calcificaciones dentro de la vesícula. Entonces, esos son signos de alarma que el cirujano general debe disparar y decir que algo está pasando, ¿no? No es algo convencional a lo que nos estamos acercando. Pues, ese es nuestro escenario pre-SOP. Bien, ahora, nuestro escenario intrasop, supongamos que nada de esto fue descrito, todo esto fue como un paciente común y corriente, paciente no tiene síntomas, paciente no tiene ninguna alteración a nivel de las imágenes, nos entramos a través de obviamente, nuestra técnica ideal, una colecistectomía laparoscópica, ¿y qué encontramos a nivel de la laparoscopía? Encontramos que nuestra vesícula presenta masas, presenta irregularidades, presenta que tiene un componente agudo, vemos ganglios, vemos nódulos inflamatorios que están a ese nivel, también vemos a nivel del hilio hepático que hay dificultades, que están inflamados, o encontramos básicamente masas hepáticas, ¿no? Alrededor de la vesícula. Entonces, estos pueden ser algunos sucesos que pueden encontrarse a nivel intrasop. Sí, sí, pueden encontrarse, y ahí es donde tenemos que tomar decisiones. Entonces, obviamente, hay dos caminos. ¿Continúo con la cirugía o suspendo la cirugía? ¿No? Si yo decido suspender la cirugía, básicamente, tampoco es que se suspende inmediatamente, ¿no? Lo que se una biopsia de los ganglios que yo estoy viendo que pueden estar, los ganglios atípicos o los ganglios anormales que estoy pudiendo visualizar, y si definitivamente pues los ganglios aorto cava, y bueno, y ahí suspendo la cirugía. Con esto yo ya puedo estadificar a mi paciente y pues derivarlo a un cirujano oncólogo. Pero si yo puedo continuar con la cirugía porque mi curva de aprendizaje me lo permite, porque tengo todas las herramientas dentro del quirófano que me van a poder generar una cirugía sin dificultades, y sobre todo, que pueda manejar una cirugía abierta, porque ahí definitivamente lo que se aconseja es ya hacer una conversión de ello, hacer una incisión Korcher y pues y continuar con la cirugía, pues adelante, ¿no? Se puede hacer. Y definitivamente pues hacer la resección hepática en bloque.
Eso es lo que se aconseja. Y definitivamente, lo que es evitar la perforación de la vesícula, evitar que haya derrame de bilis a la cavidad abdominal y que la extracción de la vesícula como tal, o de toda la pieza quirúrgica, sea extraída en bolsa de látex, ¿no? O sea, extraída en bolsa, que no sea extraída directamente. Bueno, pues ya terminamos la cirugía, ya el diagnóstico pues es muy sospechoso. Entonces, ¿qué debemos hacer después de la cirugía? Pues tenemos que hacer una revisión anatomopatológica, hay que tener la comunicación constante con ese patólogo, hay que informarle lo que nosotros hemos visto, darle, si es posible, nuestro reporte operatorio para que el patólogo tenga presente cada paso que hemos hecho en la cirugía. Hay que estratificar y hay que ver si el paciente va a ser candidato a una re-resección para una segunda cirugía en un segundo tiempo. Y pues buscar si hay una enfermedad residual, pues, ¿no? Que si es que puede haber estado comprometido otros órganos como el hígado o los ganglios. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer el patólogo, ¿no? Por parte del patólogo, definitivamente, pues, tiene que ver si el ganglio estaba, perdón, si el ganglio estaba comprometido, ¿no? ¿Qué ganglios estaban comprometidos? Si el conducto cístico estaba comprometido, estratificar, hacer una clasificación TNM, y ver cuál era la localización, ¿no? Si era en el fondo, cuerpo o infundíbulo, si era también en el hígado, si era en otro órgano. Es decir, hacer un mapeo completo de la vesícula biliar. Hacer un mapeo totalmente completo. Ese es el trabajo que debe hacer el patólogo. Nosotros, como cirujanos, tenemos que hacer un reporte operatorio de primera, ¿no? Es decir, describir cada paso y describir cada hallazgo que hemos podido encontrar, ¿no? Si hemos visto áreas de estenosis, áreas de inflamación, debemos describir si esta fue una cirugía electiva o una cirugía de emergencia, si al abrir entramos primero por la paroscopía y luego si hizo una conversión, o si de frente se hizo una cirugía abierta, pues si en el momento de la exéresis de la vesícula hubo algún tipo de perforación, hubo derrame de bilis, y si también si también agarramos más piezas como peritoneo o hígado u otros órganos que quizás en el momento de la cirugía nos vimos obligados a poder tomar biopsia de tal, ¿no? Sobre todo los ganglios. Todo eso definitivamente tiene que estar descrito, tiene que ser un reporte operatorio de primera, ¿no? Que debe estar detallado al 100% todo lo que se hizo y todo lo que se vio. Bien, ¿qué más? A ver, tenemos entonces que definitivamente nos tenemos que ayudar bastante de lo que va a ser del patólogo, del radiólogo, ver también si es que lo importante en esto, después de la cirugía, si es que definitivamente va a haber una enfermedad residual, ¿no? Porque de acuerdo a esto, como habíamos mencionado, va a ser criterio para una nueva intervención quirúrgica en un segundo tiempo, y pues si el paciente va a necesitar de terapia quimioterápica, ¿no? O sea, si va a necesitar quimio-radioterapia posterior a ello. Entonces, ¿cuál sería el momento de la re-resección? Ok, yo saqué la vesícula, me enteré después de la cirugía a través del informe anatomopatológico que el paciente tenía cáncer de vesícula biliar. Bien, ¿cuándo sería el momento ideal para hacer una re-resección? Porque si me salió un 2B, tengo que hacer resección en bloque, ¿no? Debo hacer una resección en cuña o una segmentectomía. Entonces, lo ideal sería acá, obviamente, ya programar al paciente, ¿no? Y se discuten diferentes números, pero en promedio se debe reingresar al paciente en un tiempo ideal de 4 a 8 semanas, ¿no? Para hacer una re-resección, así se le llama como tal, ¿no? Y pues, si vemos que el paciente estaba en un cáncer in situ o estaba en un T1A, pues se dice que es suficiente con una colecistectomía total, ¿no? O si encontramos un estadio T1B, T2 o T3, pues hay que hacer una re-resección radical, ¿no? Que es lo que habíamos hablado, ¿no? La linfadenectomía y la resección en bloque, hepática en bloque, y pues considerar el uso de, ya a la par con el oncólogo para el tratamiento de adyuvancia, ¿no? Bien, señores, bueno, mis conclusiones de esta ponencia vienen a ser las siguientes, en el sentido de que esta es una enfermedad que si no se diagnostica a tiempo temprano va a prometer una baja sobrevida, porque normalmente esto se puede diagnosticar ya en etapas avanzadas. Hay que reconocer los factores de riesgo asociados, ¿no? Porque es muy importante
porque de acuerdo a esto podemos tener una intervención quirúrgica oportuna. En el acto quirúrgico tenemos que evitar, si ya sabemos que el paciente tiene factores de riesgo, evitar perforaciones, evitar derrame de bilis, describir paso a paso el reporte operatorio, y obviamente la vesícula debe retirarse a través de una bolsa de látex. Se debe enviar todas las muestras posibles a anatomía patológica, y en caso de presentarse un cáncer incidental, debe obtenerse la información necesaria para referir al especialista. Y recordar que esto no es solamente un trabajo del cirujano general, si bien es muy probable que el cirujano general se vea, sea el primer contacto con el cáncer del paciente, un cáncer de vesícula, pues esto debe estar de la mano, tanto pre-quirúrgico con el radiólogo, post-quirúrgico con el patólogo, y si ya tenemos el diagnóstico como tal, pues ya para una resección dado por el cirujano oncólogo, y para su manejo oncológico de base, pues con el médico oncólogo. Bien, señores, estas son mis referencias bibliográficas. Agradezco de antemano, muchas gracias por su tiempo. Gracias, José, por la exposición. Muy bien referenciada bibliográficamente. Y bueno, te felicito por haber abordado un tema tanto complejo, quizás para el año en que también te encuentras, pero lo has abordado de manera efectiva y bastante clara, que nos permite tener el campo prácticamente fértil como para poder empezar la discusión. Así que igualmente te felicito nuevamente, José. Puedes Gracias. compartir la pantalla y bueno, voy nuevamente presentando a nuestro invitado, doctor Carlos Luque. Buenas noches, Carlos. Yo te preguntaría acerca del estado quizás del arte, digamos, primeramente la parte epidemiológica, ¿cómo estamos en cuanto a esos factores importantes en nuestro medio, por ejemplo, sobre todo en este tipo de cáncer vesicular? Doctor Carlos Luque. Doctor, su audio está apagado. Ya. Sí, Ya, perfecto. sí. Buenas noches a todos. Muy bien, José, te felicito por la conferencia extensa y completa, la que has hecho. Pero lo más importante es reconocer el perfil epidemiológico del paciente, ¿no? Él ha sido bien enfático en decir que la mayoría de cánceres se presentan en mujeres mayores de 50 años, procedentes de las zonas altoandinas del Perú, y sobre todo aquellas que tienen antecedentes de litiasis por más de 10 o 15 años, sobre todo si esta litiasis es única. A esto yo le agregaría que está la obesidad. Entonces, el perfil típico de esta paciente, pues, es esta, ¿no? Una paciente que viene de las zonas altoandinas, obesa, de mayor edad y con un cálculo único en la vesícula. Cuando tenemos este tipo de pacientes, lo primero que tenemos que pensar es en cáncer. Y no insistir en operar si existe algún otro factor clínico o radiológico, en seguir tratando de este paciente como si fuera una litiasis nada más. Entonces, el cáncer ya está demostrado por estudios genéticos que es casi muy frecuente en las zonas altoandinas de todas las zonas del continente, incluyendo la zona de las Rocallosas en Estados Unidos. La población amerindia que ellos llaman, o sea, los indios autóctonos de Norteamérica, tiene mayor cantidad de cáncer, similar a lo que tenemos nosotros acá en Perú, en las zonas altoandinas. Y en el Cusco y en Chile, en la zona mapuche, los pacientes de la zona mapuche, de estas zonas altoandinas, las que tienen el cáncer. No es para toda la población tampoco. Entonces, cuando uno tiene una paciente de este tipo, lo único que tiene que pensar es en cáncer y tratarlo como si fuera cáncer. Bien, otra pregunta, por ejemplo, es debido al diagnóstico quizás un tanto tardío, y es que hemos tenido, por ejemplo, casos, y mayormente en pacientes mujeres de edad con un tiempo de enfermedad bastante largo. La larga data en la enfermedad de cálculos biliares también nos lleva o condiciona como un factor muy fuerte en lo que es cáncer de vesícula. No sé si estoy en lo cierto.
Y esto significa que la mayoría de casos nos viene ya un tanto complicados. Cuando, por ejemplo, medicina nos interconsulta al cirujano general, yendo al plano del cirujano general, generalmente son pacientes que ya han cursado o cursan con una ictericia evidente o con alguna presencia de alguna masa en la vesícula biliar. Estos son los casos que mayormente nos atraen y nos atraen al cirujano y pues debemos sospechar, sobre todo acá creo que la evidencia preoperatoria o preintervencionista de la vesícula biliar es en esa etapa previa de la sospecha o de factores que nos llevan a sospechar que podemos estar frente a un cáncer de vesícula. Y ahí tenemos que abordar con ciertos detalles, por ejemplo, porque sería importante un paciente asintomático, bueno, y en los casos avanzados ya es evidente, la sospecho grandemente, pero en esos casos asintomáticos, de repente hay una línea de repente genética, una línea hereditaria, ¿qué tenemos que abordar básicamente? Importante, no dejar de lado esos elementos para un diagnóstico preoperatorio, que sería lo importante, o ideal antes de poder abordar esa patología y encontrarnos incidentalmente con algo que no quisiéramos, ¿no? De repente, ¿qué Ajá. elementos debemos tener en cuenta? Y yo creo que ahora que tocas el tema del diagnóstico incidental, Sí, creo que es importante recalcar dos cosas, ¿no? Una cosa es el cáncer incidental de vesícula y otra cosa es el cáncer avanzado de vesícula. El cáncer incidental de vesícula es un término acuñado exclusivamente para una sorpresa histológica. ¿Qué significa eso? Significa que es un paciente que yo lo operé por vesícula abierta, por el AP, como quieran, sin pensar en que es cáncer, sin tener la mínima sospecha que es cáncer. Y que cuando viene la patología, me doy con la sorpresa de que es cáncer. Entonces, ¿eso qué implica? Implica que el paciente que yo operé no debe tener ninguno, digamos, de los estigmas epidemiológicos que hemos visto anteriormente, o sea, que hemos señalado. O sea, segundo, tampoco debe tener una sospecha radiológica, porque si yo tengo una persona con una vesícula irregular, digamos, con una zona más gruesa que otra, ¿no es cierto? La cara más gruesa que otra, con una lesión polipoidea con cálculos dentro. Entonces, o con una pérdida de la interfaz entre la vesícula y el hígado, y lo opero como si fuera una vesícula litiásica, digamos, de cualquier tipo. Entonces eso ya no se llama por cáncer incidental, eso se llama error diagnóstico o iatrogenia, si quieren llamarlo así, drásticamente. Porque si yo sabiendo que tiene estigmas de cáncer, lo opero como si fuera una patología benigna, estoy haciendo daño al paciente. Y el problema principal es porque lo que dijo José es que no existe en la parte de la vesícula una serosa entre el hígado y la vesícula. Es decir, el drenaje, la capa muscular, que es el T1B, por si acaso, o sea, la capa muscular que representa T1B, es un cáncer muy temprano, está en contacto directo con el parénquima hepático. O sea, no hay un tejido areolar por el cual yo separo la vesícula del este. Si yo tengo un T1B, ¿qué significa? Que el cáncer ha llegado hasta la capa muscular. Y cuando hago la colestectomía, justamente atravieso por este plano, entre la vesícula y el hígado. Entonces, en un cáncer tan temprano como un T1B, ya estoy exponiendo el cáncer a los instrumentos de la laparoscopía. Por esa razón es que no se recomienda la cirugía laparoscópica de colestectomía simple, digamos, en pacientes con sospecha de cáncer de vesícula. Porque significaría que yo estoy atravesando el tumor. Estoy cortando transtumoral. Por lo tanto, estoy sembrando el tumor. Creo que es importantísimo la sospecha clínica y radiológica. Y sobre todo, pensar en si a esta sospecha clínico-radiológica yo tengo el antecedente epidemiológico, entonces yo debo pensar que es un cáncer. Y el de manejo del paciente con sospecha de cáncer de vesícula es diferente. La sobrevida en pacientes con cáncer incidental de vesícula, como lo hemos definido, llega al 100%, 98%, 96%. O sea, cuando es una sorpresa, ¿no? Pero cuando ya existen signos
ecográficos, tomográficos, radiológicos, lo que quieran, de que algo estaba mal, ya no puede ser llamado incidental. Y ahí sí la sobrevida cae, depende del estadio. Si es 1B, 2, 3, ya lo han visto ustedes en la curva, cómo llega a 0% cuando es estadio clínico 4B. Entonces, creo que hay que distinguir muy bien. Y los escenarios que ha planteado José son los correctos. O sea, hay 3 escenarios clínicos, quirúrgicos, digamos. Un escenario en el cual yo tengo un cáncer avanzado, fehacientemente compatible con un cáncer de vesícula, y que a pesar que José dijo, es el escenario que todos queremos, yo creo que más bien es el que no queremos. Porque a nadie le gustaría encontrarse un cáncer de vesícula con ictericia, porque eso significa que no hay nada más que hacer. No se recomienda la cirugía, salvo contados casos cuando el paciente es ictérico. ¿Por qué? Porque la sobrevida es muy pobre. Cuando hay ictericia, significa que el ligamento hepatoduodenal está infiltrado. Y cuando yo haga la cirugía, lo único que voy a hacer es, voy a cortar a través del tumor, a través de la infiltración para conservar la vena de la porta. Entonces, ya cuando hay ictericia, lamentablemente el caso está perdido. Ya la posibilidad de curar al paciente es muy, muy pobre. Entonces, y cuando hay otros estigmas de cáncer como metástasis hepática, metástasis ganglionar, retroperitoneal, también la sobrevida es pésima. Entonces, no nos gustaría a nosotros encontrarnos con este tipo de pacientes, porque es poco lo que podemos ofrecer quirúrgicamente. Sí nos gustaría encontrar con los pacientes que tienen estos pequeños detalles, ¿no? O sea, el engrosamiento, por ejemplo, irregular de la vesícula. Un lado está más delgado, el otro lado una lesión polipoidea mayor de 1 centímetro, con cálculos dentro, una pequeña pérdida de la interfaz entre la vesícula y el hígado, que eso sí nos hace sospechar de cáncer. Este escenario es el que nosotros, es el segundo escenario, digamos, ¿no? El primer escenario es signos evidentes de cáncer de vesícula, que tiene que ser tratado como lo ha expuesto él. Y el segundo escenario es un escenario que uno entra a operar con la sospecha de que es una litiasis vesicular y encuentra en la laparoscopía estigmas de cáncer. Por ejemplo, Strasberg acuñó los signos de alerta para lesión de vía biliar en caso de vesículas difíciles. Pues estos mismos signos son válidos para el cáncer de vesícula. O sea, la pérdida de los planos anatómicos, la dificultad para disecar la vesícula, la dificultad que existe entre la separación de la vesícula y la presencia de ganglios, nos hace sospechar el interpretatorio de un cáncer de vesícula. Entonces, en ese momento yo tengo que parar y enfocar de la siguiente manera. O sea, tanto en el primer caso como en el segundo escenario, sobre todo en el segundo tengo que ser honesto y decir, ¿no? Estoy operando en un quirófano donde tengo congelación, para comenzar, o no. Y en segundo lugar, ¿estoy preparado para hacer una colestectomía rectal? Sí o no. Si no tengo respuesta a estas 2 preguntas, lo mejor es cerrar el paciente. Retirar el laparoscopio, no tomar ninguna muestra y derivarlo a un centro de referencia, digamos, o postergar la cirugía para planear mejor el tratamiento. ¿Y cómo se debe abordar el cáncer de vesícula? El hecho de haber recalcado primero que no existe un plano de separación entre la vesícula y el hígado es un concepto básico fundamental para el abordaje quirúrgico. ¿Por qué? Porque no está permitido en cáncer de vesícula separar la vesícula del hígado. Lo que se hace es se saca en bloque la vesícula con el hígado, ya sea con el segmento 4 y 5, o sea con una cuña, pero no separar el hígado de la vesícula. Por 2 o 3 razones. La primera es que el drenaje venoso de la vesícula va hacia el hígado. Por lo tanto, si existe cáncer, las células cancerosas se van a sembrar ahí en el parénquima hepático adyacente. Segundo, la infiltración perineural es muy frecuente en cáncer de vesícula y también va hacia el lecho hepático, hacia el lecho vesicular.
Entonces, estos dos conceptos hacen que uno tenga que abordar en bloque el hígado junto con la vesícula. Entonces, yo saco la vesícula y el hígado juntos y mando dos muestras. Uno, primero mando la vesícula con el hígado en bloque para que el patólogo haga una congelación y me conteste si es cáncer o no es cáncer. Si me contesta que es cáncer, lo segundo que tengo que mandar es una muestra del conducto cístico o preguntarle al patólogo si el conducto cístico está comprometido o no. Si el conducto cístico está comprometido, tengo que resecar toda la vía biliar extrahepática, de hacer una anastomosis con los hepáticos derecho e izquierdo, a nivel de la carina. ¿Por qué? Porque ya está comprometido el conducto cístico. O, si pudiera ampliar, en los casos en que tengo un cístico largo, volver a congelar más abajo. Y segundo, si es que es cáncer, tengo que hacer la linfadentomía, recién la linfadentomía, ya con el diagnóstico de cáncer. Entonces, cuando uno tiene la sospecha, tiene la obligación de convertir al paciente, como dijo José, y abordar en bloque la vesícula con ella. Y se manda a congelar. Y el último escenario es si yo, por ejemplo, pedí al paciente sin sospecha clínica preoperatoria, sin sospecha clínica en el intraoperatorio, y mandé a estudiar la vesícula, por si acaso acá en Perú sí es obligatorio mandar la vesícula a estudiar por la alta incidencia de cáncer de vesícula. En otros países europeos no es rentable. Y muchos de ellos, muchos esquemas que ustedes van a leer, seguro muchos trabajos van a decir, oye, por cada 100 vesículas, 0.02 de vesículas tienen cáncer, entonces no es rentable económicamente mandar 100 vesículas o 200 o 300 vesículas para que te digan que hay un cáncer. Entonces hacen sus estudios de costo-beneficio y obviamente no es rentable. Pero en esta población es diferente. Entonces, nosotros sí tenemos que mandar a estudiar la vesícula. Y no entregársela como ocurre normalmente en el Perú. Se le entregan al paciente, toma tu vesícula. Y ni siquiera tuvimos la delicadeza de abrir la vesícula y lanzar la operación, la entregamos completita. O en formol, ¿no? Toma tu vesícula y llévala al laboratorio. Y el paciente muchas veces llega 3, 4 meses a neoplásicas con metástasis, con ictericia. Y cuando uno le pregunta, ¿qué fue la patología? Ay, tengo mi vesícula toda enterrada en el jardín. Y se entierran y salen con la bolsa y las llevan. Es increíble la cantidad de pacientes que van así. O simplemente le entregaron al patólogo y nunca se preocuparon, ni el cirujano ni el paciente, de reclamar la patología. Solamente cuando hay recurrencia. Entonces, este diagnóstico postoperatorio se llama incidental. Pero, repito, tiene que haber la premisa de no haber sospecha clínica ni radiológica, preoperatoria, ni intraoperatoria. Entonces, estos pacientes son los que van a vivir más. ¿Por qué? Porque si no hay sospecha clínica ni radiológica, significa que es un cáncer temprano. Entonces, de por sí, van a vivir, por su estadio clínico van a vivir más. Y está demostrado que el abordaje de estos pacientes en un tiempo o 2 tiempos es lo mismo. Es decir, que si yo saco al paciente la vesícula sin ninguna sospecha y sale que es cáncer, después tengo la oportunidad de ampliar los márgenes hepáticos, hacer una cuña del hígado y hacer la linfadentomía y congelar el riñón cístico. Esas 3 cosas se hacen en la resección. Y la sobrevida es equivalente a que si hubiera sido el paciente tratado en un solo tiempo. Para eso es importante el estudio patológico, ¿no? Porque me va a decir, si es estadio 1A, bueno, pues no es necesario nada más. Pero si es 1B para adelante, tengo la obligación de reoperar al paciente. Sobre todo los estadios T1B y T2 y T3 algunos. Pero T4 a veces ya no es necesario porque el pronóstico es pobre. Pero en los estadios intermedios y tempranos sí, la sobrevida es similar. Siempre y cuando, como digo, no haya habido sospecha, ¿no? de cáncer. A ver, dentro de los factores importantes, también para rescatar, y lo mencionaste bastante bien, es acerca de los estudios de imagen, y estamos seguros que eso es importante en la primera etapa.
La primera etapa antes de poder encontrarnos con una patología, en la parte de sospecha grande y una planificación quirúrgica antes de entrar a ese otro escenario en el cual es un paciente asintomático, ingresamos y nos encontramos con el cáncer. La parte de ecografía, por ejemplo, una buena ecografía. Depende también el tipo de tomografía que sería importante tener en cuenta. Por ahí se dice que la tomografía abdominal trifásica y luego el uso de la colangioresonancia. De repente tienen unos papeles importantes cada uno de ellos. Es importante tener en cuenta todos ellos. A ver, siempre la ecografía es muy sensible y muy específica en cáncer, en vesícula. No en biobiliares, no, en vesícula. En vesícula nos permite, por lo que tiene un contraste hídrico dentro de la vesícula, nos permite evaluar muy bien su pared. Entonces, si yo tengo sospecha de engrosamiento anormal de la pared de la vesícula, o sea, un lado más grueso que el otro, o vesículas en porcelana, o vesículas con una masa dentro, con vesículas con pérdida de interfaz entre el hígado, o la presencia de cambios de adenomegalias en el ligamento hepatorenal, entonces tengo la obligación de pedir una tomografía trifásica. Más que trifásica, una tomografía con contraste. Una TEM helicoidal que de cortes finos nos va a permitir evaluar muy bien la característica de la vesícula. La trifásica es para distinguir el hepatocarcinoma porque nos permite ver el washout, pero la tomografía con contraste es suficiente para determinar. La tomografía es el examen de predilección, digamos, de elección para el cáncer de vesícula. En cambio, la colangioresonancia es para la vía biliar. Si mi paciente es ictérico, ya pido una colangioresonancia. Pero si no es ictérico, no necesito la colangioresonancia. No aporta mayor cosa y es más onerosa y menos específica para evaluar, digamos, los ganglios, para evaluar el compromiso del colon, del estómago que están cerca, y el duodeno, que está muy cerca de la vesícula. Entonces, es importante la sospecha, siempre va a ser importante la sospecha. Y como les digo, si yo tengo signos de alarma radiológicos y clínicos, y no los manejé como cáncer de vesícula, entonces estoy actuando mal. E insisto en la correlación, digamos, ¿no? Por cualquier medio que va a sacarlo, entonces estoy actuando mal. Ahora, ¿se puede hacer la colifectomía radical así en bloc por la paroscópica? Sí, claro. Pero en manos expertas, ¿no? Y con cierta experiencia en cirugía hepática. Porque tiene que sacarse en bloc la vesícula y hay que tener mucho cuidado al manipular la vesícula con los forceps laparoscópicos. Recuerden que no tienes su mucosa. Es el único órgano, probablemente, del tracto digestivo que no tiene su mucosa. Y esto empeora todo porque es muy delgadita la vesícula. Entonces, al ser muy delgadita, la posibilidad de que se rompa la pared de vesícula es alta y se ha demostrado por estudios con inmunofluorescencia que hasta el 78% de los casos de vesícula rutinaria terminan con perforación o microperforaciones de la vía biliar con siembra o con marcaje por inmunofluorescencia de las órganos de la celosa del estómago, del colon, del epíplomo. Entonces, ¿eso qué significa? Que existen más de 2/3 partes de posibilidades de sembrar el cáncer. Y el cáncer, como ustedes saben, la vía biliar es un caldo de cultivo muy rico, permite el crecimiento no solamente de células cancerosas, sino permite el cultivo de bacterias, entonces la posibilidad de diseminación es altísima. Por eso, cuando uno va a operar un cáncer de vesícula, tiene que hacerlo sabiendo los riesgos y beneficios del procedimiento por la laparoscopía. Y no se toca la vesícula cuando uno hace una colestectomía laparoscópica radical, sino se tracciona desde el parénquima hepático. En los cuadros de colecistitis aguda, por ejemplo, de esos cuadros bastante complicados, cuando hablamos de clasificación Parkland 5 o Parkland 4, son escenarios de colecistitis aguda muy difíciles en los cuales incluso si el paciente ingresa no con una sospecha de cáncer, pero este escenario de una vesícula bastante difícil, digamos, muy empotrada hacia la zona del hígado, muy enterrada la vesícula, ¿podemos de repente también tener una sospecha, o sea, dentro de las posibilidades que podría haber un cáncer de vesícula?
El asunto es que cuando ingresamos a ese tipo de cuadros, muchas veces, a veces tenemos que hacer esa técnica de rescate y decir, abriendo la vesícula, a veces hay fuga del contenido vesicular, o sea, algunos gestos que en búsqueda justamente de hacer una resección total de la vesícula, una colestectomía, sin sospechar que de repente podría ahí guardarnos un cáncer, ¿no? Y sería en todo caso un peligro. Claro, gracias, afortunadamente, la asociación de colestitis aguda y cáncer de vesícula no es muy frecuente. Sí hemos recibido casos, ¿no? Pero no es muy frecuente. Es más, es más llamativo, digamos, el hecho de encontrar signos de inflamación de la vesícula, entre comillas, inflamación, o sea, engrosamiento de la pared de la vesícula, barro biliar, o masa tumoral que es confundida como barro, o una piedra grande que es confundida como, no sé, pues, como barro biliar, sin signos inflamatorios. Entonces, no, yo a veces el ecografista dice signo de colicitis aguda, con líquido perivesicular, que esto y lo otro, pero el paciente no tiene fiebre y no tiene leucocitosis. Esos son los casos que uno debe pensar 2 veces, porque el signo patognomónico del proceso inflamatorio, ¿cuál es? La fiebre. Entonces, si yo tengo una vesícula que parece aguda, pero que no tiene cuadro clínico de aguda, o sea, parece radiológicamente aguda, y no tiene síntomas de aguda, o sea, no tiene leucocitosis, no tienen fiebre, entonces, ese paciente, uno tiene que la obligación de pensar que no es, pues, no es una cosita aguda, sino es un cáncer de vesícula que está disfrazado ahí por una mala interpretación de las imágenes. Entonces, a ese paciente es el que uno tiene que tomar la tomografía. Entonces, si yo tengo un paciente que está con fiebre, ingreso por la laparoscopia y encuentro la paltaza ahí, con una palta, obviamente ese paciente puede ser manejado sin ningún problema por vía laparoscópica, porque es probable que sea litiasis. Repito, afortunadamente es poco infrecuente que existe la asociación de colititis aguda y cáncer. Sí existe, obviamente, pero ya tendría que el paciente ser muy desafortunado y el cirujano demasiado piña para que le toque algo así, ¿no? Porque sacar la vesícula por pedazos, como normalmente se recomienda en la vesícula difícil, o sea, se recomienda hacer colecistectomía subtotal, Sí. colecistectomía del doctor, imagínense que si fuera cáncer. Es una desgracia para el paciente. Ese paciente no va a tener ninguna oportunidad de sobrevida. Entonces, si yo estoy operando una vesícula y está difícil, y me dicen, ¿no? Punza la vesícula para que desinflame, saque la vesícula, un aspirador. Y yo aspiro y sale por ahí tejido mucoso, sale cierto tejido como de carne de salmón, digamos, cuando lo mato. Entonces, oye, algo está mal. La colestitis aguda no tiene ese tejido. A no ser que sea una colestitis antugranulomatosa, que es casi imposible de distinguir del cáncer de vesícula, pero la santrogranulomatosa pues tiene infiltración del hígado, tiene engrosamiento de las paredes, tiene contenido sólido endoluminal, entonces lo más probable que uno diga es cáncer que pensar en santrogranulomatosa. Entonces, sí, pues en realidad es experiencia, ¿no? Es experiencia y saber poner el freno, ¿no? Como dicen los maestros, es fácil aprender a operar. O sea, para aprender a operar, en un año yo aprendo a operar. Nuestros residentes en 3 años son expertos sacando la vesícula por coleado. En 3 años salen expertos, laparoscopistas, y estoy seguro que pueden hacerlo mejor que nosotros, inclusive las vesículas. Pero saber cuándo no operar es complicadísimo. Es complicado y demora unos 15 a 20 años en decir, oye, mejor no opero a este paciente por la laparoscópica, mejor le tomo una tomografía. Y lo que es más difícil es parar la cirugía. A veces nos toma 30, 40, 50 años decir, no, oye, mejor paro, mejor me paro ahí nomás. Eso es bien difícil. Y para eso se requiere mucha experiencia, haberse tropezado muchas veces, porque siempre uno
por lo mismo que somos cirujanos, somos intrépidos y queremos terminar las cosas. Siempre va a ser así. Es nuestro carácter, por eso hemos escogido así. Porque si no, hubiéramos escogido medicina interna, hubiéramos escogido radiología, hubiéramos otra especialidad. Los cirujanos tenemos un carácter especial y ese carácter es el que nos lleva a veces a cometer errores, como lo que estamos diciendo. Entonces es importante saber para, muchas veces, muchos de nosotros nos jubilamos y nunca hemos aprendido a decir no a mi relación. Siempre queremos terminar la relación. Muy cierto, sí, exactamente. José, iba a hacer unas par de preguntas. Doctor Carlos Luque, disculpe que le moleste con estas par de preguntas. Tenía dos, básicamente, que quería ver si me podía solventar con esto. La primera, como, bueno, bien mencioné en la parte epidemiológica, o sea, se ve esto normalmente en una mujer obesa, en la zona altoandina, en la zona sur del Perú. ¿Habrá alguna explicación de ello? ¿Algún por qué? ¿Por qué más en el sur? ¿Por qué no en el norte? Por qué la sierra y no de la costa? Quizás la alimentación tendrá algo que ver ahí que no hay en otros lados, doctor. Esa es la primera pregunta. Y mi segunda pregunta, doctor, ¿usted cuál es la que más ha practicado en su experiencia como cirujano oncólogo en cuanto a resección hepática en bloque? ¿Ha hecho resección por segmentectomía o por resección en cuña? Muchas gracias, doctor. Y ya, en cuanto a la primera pregunta, hay estudios de genética que han estudiado los genes y han registrado el cáncer de vesícula hasta los orígenes de la humanidad. Entonces, se supone que las poblaciones autóctonas del Perú, perdón, de América, como les dije, es frecuente en los indios de las rocallosas, que son zonas altoandinas también. O sea, allá no se llama Andes, ¿no? O sea, allá se llama las rocallosas. Acá en el Perú se llaman Andes. Pero todas estas zonas altas, con población autóctona, son las que tienen mayor riesgo y es genético la predisposición genética al cáncer. No tiene que ver con la alimentación, tiene que ver con genes. Y en cuanto a la segunda, en realidad no existe un consenso respecto a qué es mejor. Los japoneses recomiendan 3 centímetros, los europeos 2 centímetros. ¿Y por qué hacer segmento 4 y 5? Creo que depende del grado de perforación del cáncer en el hígado. Lo importante es obtener 2 centímetros de margen. Si yo tengo un cáncer de vesícula que está perforando 1 centímetro, más 2 centímetros ya tengo 3 centímetros. Pero si está quitando 3 centímetros, más 2 centímetros ya tengo que sacar los 2 segmentos. Entonces, en realidad es el grado de profundidad que tiene. No porque saco más hígado tengo mayor sobrevida. Es suficiente 2 centímetros de parímetro. ¿Por qué? Porque, como les dije, la vesícula drena dentro del parénquima hepático directamente. No hay una vena cística, así como existe una arteria cística. Hay algunas venas, sí, císticas posteriores que van directamente a la porta, pero en general son venas que drenan directamente al hígado. ¿No han visto cuando ustedes cortan, al separar la vesícula del hígado? ¿Han visto las venitas que van hacia el hígado? Uno corta, separa, lo primero que hace al abrir el triángulo de Calot, y luego ir hacia el fondo de la vesícula va quemando estas venas. Bueno, esas venas pues van al hígado, y con ello van las células cancerosas. Entonces, repito, no hay un consenso respecto a cuánto sacar, ni ninguno es superior al otro. Es suficiente 2 centímetros de margen. 2 centímetros. Carlos, con respecto a la parte ya en el postoperatorio y el papel de la coadyuvancia, es importante su papel. ¿Hay mejores tasas de supervivencia con la neoadyuvancia o adyuvancia en el caso de cáncer de vesícula últimamente? A ver, nada reemplaza a una cirugía adecuada. El cáncer de vesícula es ese cáncer que todavía los cirujanos podemos, uno de los pocos cánceres que nosotros podemos decir que curamos, ¿no? Los cirujanos, porque la mayoría de cánceres hay tratamientos adyuvantes efectivos, pero en cáncer de vesícula todavía no. O sea, si está mal operado, no hay nada que lo cure. Definitivamente el paciente va a fallecer por el cáncer.
Entonces, la adyuvancia se da con la intención de eliminar la microdiseminación, digamos, sistémica, no local, no locorregional, o sea, no controla la enfermedad locorregional. A pesar que hay estudios de la combinación del platino con quimioterapia y radioterapia, pero recuerden que la tolerancia del hígado es pobre, solamente es de 2500 centígrados. Y para curar un carcinoma, por ejemplo, como el cáncer de cuello uterino, se requieren 7000. Si yo le doy 7000 al hígado se va a necrosar. Entonces es muy difícil encontrar ese nivel de radioterapia que sea altamente efectiva. Entonces, la enfermedad locorregional se controla con cirugía. Y a pesar de que la linfadenectomía no está demostrada fehacientemente de que tiene beneficio en la sobrevida, sí en los estadios N1, sí. O sea, cuando el cáncer está localizado dentro del ligamento patellar. O sea, me refiero a micrometástasis. Pero si yo tengo macrometástasis en el ligamento patellar, difícilmente la cirugía va a hacer. Entonces, ¿por qué hacemos eso? ¿Por qué hacemos la linfadenectomía si no va a anexar? Para estadiaje. Para estadiaje y ver la posibilidad de darle un tratamiento adyuvante, como tú dices. Pero ya no para curar, sino para poder prolongar un poco más la sobrevida. Para eso. Muy bien. El papel de los marcadores tumorales, y esto en la etapa previa, por ejemplo. Claro, los marcadores tumorales, ningún marcador tumoral en primer lugar, ni siquiera el PSA que se llama antígeno prostático específico, es específico. Recuerden siempre que los marcadores tumorales se elevan hasta con la gripe. Y literal, o sea, no es una broma, literalmente se elevan hasta con gripe. Uno le da gripe y se elevan marcadores tumorales. Los marcadores tumorales son sustancias que se producen por el cuerpo, por las células, que ciertos tumores producen más que otros. Y en el caso de la vesícula, está relacionado a cáncer de vesícula el CA, que es el antígeno cancerígeno urinario, y el CA19-9, es el antígeno del páncreas, digamos, del cáncer pancreático. Sí. ¿Para qué? Entonces, ¿por qué pedimos los marcadores tumorales en el preoperatorio? Lo pedimos para el seguimiento. ¿Por qué? Porque si yo tengo un paciente con cáncer de vesícula alto, con marcadores altos, y después lo opero, y los marcadores caen a 0, probablemente he erradicado la enfermedad. ¿Cierto? Y luego yo los voy pidiendo cada 3 meses en el postoperatorio, durante 2 años, y luego cada 6 meses durante 5 años, y veo cómo se comporta el marcador tumoral. Si en algún momento, después de haber estado alto, opero, cae a 0, digamos, cae en los niveles normales, y luego comienza a subir, es porque el cáncer está recurriendo. Eso se llama recurrencia bioquímica, y la recurrencia bioquímica precede en 3 a 6 meses antes de la recurrencia imagenológica, o sea, antes de las imágenes. ¿Por qué? Porque son células pequeñísimas que están creciendo, nidos de cáncer que están creciendo en alguna parte del cuerpo, las que producen este marcador. Entonces nos permite monitorizar y dar tratamiento temprano sistémico. Entonces, ese es el papel de los CES. Ningún marcador tumoral tiene un papel diagnóstico. Casi todos sirven para el seguimiento del paciente. Bien, perfecto. Si hubiera alguna pregunta o comentario dentro, acá en el público que nos acompaña, recibido está. Si pueden levantar la mano, pueden hacer sus comentarios. Ha sido una discusión y una conversación sobre todo bastante interesante, Carlos, con respecto a esta patología que nos sigue, como dije al inicio, un poco quedando en la insatisfacción de repente y frente a una realidad que se nos muestre, sobre todo para el cirujano general, que a veces abordamos mucho esta zona que es la vesícula, ¿no? Y que vamos a estar justamente día a día encontrándonos quizás en algún momento con algún cáncer y muchas veces no. Pero que tenemos que saber reconocer quizás esos factores que podrían llevarnos a sospechar y que eso podría incluso ayudar mucho al paciente. Y sobre todo la actitud, cómo tenemos que abordarlos si es que estamos ya frente a ello, ¿no?
con la biopsia por congelación, o los factores quizás anatómicos que nos llevan a sospechar y hacerlo, y hacer esa resección que puede ser en cuña, con 2 centímetros siempre de un borde importante, pero siempre y cuando también tengamos una curva de aprendizaje, o que sepamos hacerlo, ¿no? O si no, referirlo a un especialista que podría de repente, y que puede hacerlo, ¿no? Con efectividad. Y también acerca de, sobre todo, que día a día pues vamos a tener ese tipo de pacientes con vesículas agudas, que sobre todo en la parte de anatomía patológica, interesante que tengamos que tener una muy buena relación con lo que es el anatomopatólogo y sobre todo también el radiólogo. Esas vesículas que mencionaste en un momento, que son las que se pierden, sobre todo en la práctica privada, entregamos la vesícula al paciente, pero sin mayor interés más que entregarle como una pieza operatoria, pero no mayor su interés de estudio de esta. Así que esa pieza se pierde y al final quizás por ahí se está también perdiendo la oportunidad del paciente de poder salvarse. Entonces no hay una cultura así como que bastante fuerte de que tenemos que estudiar todas las piezas operatorias que podamos extraer, sobre todo y más aún si hay esa sospecha, ¿no? Esa pérdida de interés de repente por eso quizás va en ese desmedro del paciente y probablemente se pierde la probabilidad de una cura a tiempo, ¿no? Eh, Cosa que de repente en Chile, por ejemplo, existe un programa ya de colestectomías ya sistemáticas en las cuales, claro, por la epidemiología y la estadística, incluso las vesículas se sacan, o sea, las colestectomías son programas ya que el paciente acude, incluso asintomáticos, ¿no? Y eso por la alta frecuencia de cáncer. Las operaciones de colestomía son casi sistemáticas y muy prontas. No esperamos como, por ejemplo, en nuestro medio sucede que el paciente acude ya con el cuadro está complicado, ¿no? Y a veces avanzado. Entonces ahí como que nos quita esa oportunidad también para poder solucionar este problema. No sé si tuvieras algunas palabras finales, Carlos, antes de poder A ya, ver, ya yo cerrar. creo que hay pocas patologías que se confunden fehacientemente con un cáncer de vesícula. Una de ellas es la vesícula SAM2 granulomatosa, como les dije, que es una enfermedad granulomatosa de la vesícula que produce, así como si fuera el cáncer idéntico. Entonces, este tipo de vesículas, como han escuchado a lo largo de la conferencia, el cáncer de vesícula no se puede manejar si no tenemos congelación. Entonces es fundamental la sospecha clínica. Es fundamental saber reconocer que esto no es una patología simple de vesícula. Y no insistir, ¿no? No insistir en que sí, yo saco, yo soy un ducho operando. Y como trofeo entregamos la vesícula. No estamos tratando vesículas, estamos tratando pacientes. Siempre debemos recordar que estamos tratando pacientes, no estamos tratando una vesícula. Entonces, no es nuestro objetivo sacar la vesícula, nuestro objetivo es curar al paciente. Si nuestro objetivo es sacar la vesícula, pues estamos mal. Se nos van a escapar los cánceres. ¿Por qué? Porque sacamos la vesícula y nos contentamos con eso. No entregamos la vesícula para patología, se la damos al paciente, o si la entregamos al patólogo en los hospitales, no nos preocupamos de reclamar la patología, ni hacer el seguimiento, simplemente ya cumplimos con sacar la vesícula y creemos que estamos curando al paciente. Pues creo que tenemos que cambiar. Y lo otro que tenemos que cambiar es ese concepto antiguo de que si no te duele, ¿para qué te operas? O sea, el paciente está 10, 15, 20 años con sus cálculos en la vesícula y no te operas, pues. ¿Para qué te vas a operar si no te duele? Deja y no, si no te molesta. Bueno, eso era antes, pues, ¿no? Cuando la colestectomía era una operación ominosa, digamos, ¿no? El paciente tiene que estar hospitalizado 3, 4 días con un corte enorme. Pero hoy por hoy, por el lado, pues, es casi ambulatorio. En muchos lugares es ambulatorio, de verdad. Entonces, no cuesta mucho operar al paciente. Entonces, creo que cálculo diagnosticado, cálculo operado. No creo que exista lugar en el Perú para ese concepto de que si no te duele, déjalo ahí, ¿no? Claro, debes cambiar ¿Ya? esa Sí. cultura. Dice Y Chico. finalmente, siempre ser honesto con uno mismo. Si yo no sé operar un cáncer de vesícula, mejor no lo toco, ¿no? O sea, ¿para qué? Hay que derivarlo. Y si estoy en medio de operación, preguntarme yo mismo, ¿no? ¿Estoy en el lugar adecuado? O sea, tengo congelación para comenzar. La congelación es fundamental porque, como han visto,
Si el cáncer, si sale positivo, tengo que ampliar la resección del conducto biliar. Y si sigue saliendo positivo la segunda congelación, tengo que sacar toda la vía biliar. Porque es así, pues. El cáncer se va, hay una asignación longitudinal del cáncer a través de la pared del cístico. Y tengo que hacer los ganglios. Pero si no tengo congelación, ¿cómo decido qué hacer? Yo he visto, y digo he visto porque de verdad he visto morirse pacientes por colecitis simple, manejadas como cáncer. O sea, comienzan sacando la linfadentomía y pues, se postergan hasta el hígado y he visto trombosis de la vena, de las arterias hepáticas, porque la linfadentomía no es un proceso simple, es un proceso que uno tiene que manipular las arterias. Y muchas veces estas arterias tienen ateromas, se desprenden y se trombosan. Entonces hay mortalidad por la linfadentomía. Entonces es un procedimiento que tiene que reservarse cuando yo tengo la seguridad de que es cáncer. Y como no puedo yo sacar la vesícula y mandar a congelar y luego ampliar el lecho hepático, porque estaría cortando a través del tumor, entonces lo correcto es sacar la vesícula con el hígado. Sacar un poco de hígado no le va a afectar al paciente. El hígado es el único órgano que tenemos que se regenera al 100%. ¿No? Así como la salamandra tiene su colita que se vuelve a crecer, nosotros tenemos nuestro hígado que se vuelve a crecer. Entonces no hay problema para sacar el hígado. Un poquito más de sangrado, sí, un poquito más, pero le damos la seguridad al paciente de que estamos tratando de curarlo. Si podemos hacerlo por la laparoscópica, lo hacemos, no hay problema, siempre y cuando yo tenga el expertise. La única recomendación es no tocar la vesícula. ¿De dónde la agarro? Ese es el problema del cirujano. Tiene que agarrar de la cápsula hepática con mucho cuidado para no romper la vesícula, ¿no? Porque lamentablemente siempre, este problema de la vesícula no es como el colon, ¿no? En el colon no hay siempre en los ports, o si hay es mínima, menos del 1%. En la vesícula, como es tan delgada la pared, las siembras llegan al 28, 24%. Es altísimo. Pues se recomienda siempre, siempre, debemos sacar la vesícula en bolsa. Por más que yo esté seguro que no hay cáncer. Porque puede haber esta vesícula que se llama vesícula incidental. Y si yo la saqué en bolsa, la posibilidad de que se siembre en el port central es mínima. Pero si yo la saco así nomás, voy a sembrar con todas ideas, lo voy a sembrar porque estos senos de Rokitansky permiten que las células cancerosas lleguen rapidísimo hacia la parte externa de la vesícula. Y se va a sembrar. Siempre en bolsa. Es una recomendación para todos, que todos debemos tener buenas prácticas quirúrgicas. Bien. Gracias, Carlos, por habernos acompañado esta noche. Realmente te agradezco mucho tu participación siempre. Ha sido un excelente tema y lo hemos desarrollado bastante bien, ¿no? Te agradezco mucho, Carlos. Así que, bueno, José, palabras finales antes de cerrar. Listo, doctor, muchas gracias. Bueno, agradecerle profundamente a usted, doctor Johan Medrano, por esta oportunidad para comenzar los temas oncológicos de los ateneos quirúrgicos. Y bueno, doctor Luque, muchas gracias también por escuchar mi exposición, por complementar bastante con los temas y por contarnos sus experiencias como cirujano oncólogo. Muy agradecido. Muchas gracias, No, doctor. gracias José, creo que has expuesto muy bien y Johan, un gusto como siempre encontrarnos de siempre. Un abrazo para todos. De igual manera, un abrazo para ti y bueno, nosotros en nuestro Ateneo de Cirugía Oncológica siempre, cada vez que tenemos la oportunidad de hacerlo, lo hacemos y estamos invitando justamente para poder crear cultura también en nuestros residentes y en nuestros cirujanos jóvenes, para que también tengan conocimiento de esa parte apasionante de la cirugía, ¿no? Yo creo que es importante que operen todos nuestros residentes sepan operar cáncer. Es muy, muy importante. Creo que hay que incidir bastante en los principios oncológicos, ¿no? No tocar tumor, y ahí es donde falla la laparoscópica, ¿no? El no touch. Porque lamentablemente la técnica quirúrgica de la laparoscopía implica pinzar la vesícula. Y muchas veces cuando está inflamado, perforar la vesícula. Entonces, ese es el problema del cáncer de vesícula. Entonces, si uno se pega a los principios oncológicos básicos, como es no tocar el tumor, la resección en bloque, siempre recuerden que el cáncer no se pega como los procesos inflamatorios, el cáncer infiltra.
Entonces, no separar, pues, ¿no? Los planos que están, no forzar los planos, digamos, anatómicos. Si no se puede, los hago en bloco, con un poco de hígado no va a pasar nada, ¿no? Pero no forzar la resección. Es muy importante, y la ligadura central, pues, ¿no? O sea, a ver, si estoy pensando que es cáncer, primerito ligo el cístico para evitar la diseminación intracranial a través del conducto cítico, para evitar que las células cancerosas que están dentro de la vesícula se vayan a la vía biliar y se siembren en el ODI o dentro de la vía biliar. Entonces, todas esas cosas son fundamentales que se practiquen, ¿no? Y el órgano, creo que donde más se puede practicar es en el colon. La ligadura central de los vasos, y luego no tocar el tumor, hacer una disección lateral, de lateral hacia el centro, entonces nos va un poquito enrumbando hacia la cirugía oncológica. Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias entonces a todos, muchas gracias igualmente, nuevamente Carlos y José, y nos estaríamos viendo entonces en una otra oportunidad. Ok, Johan, un abrazo. Sí, Un abrazo hasta para luego, todos. gracias, Un cuídense. abrazo. Cuídense. Hasta la próxima. No, muchas gracias. Hasta luego.